Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Gran parte de la actividad comercial de Riohacha quedó paralizada hoy, al igual que el tránsito hacia la capital Guajira a la altura de 4 vías, el desarrollo del paro cívico por la dignidad de La Guajira que convocaron diversos sectores sociales de la península. La Guajira se ha visto afectada por una intensa sequía, muerte por desnutrición de sus niños y la baja en el comercio de este departamento fronterizo. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com. En Facebook nos pueden encontrar como Las Noticias 630. Y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Once heridos, 6 detenidos y un bus incinerado deja paro cívico por la dignidad de La Guajira. Trabajadores de la salud se suman a las protestas, solo atienden urgencias. Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por consecuencias del paro. Cierre fronterizo no será total, informó gobierno venezolano. Colombia solicitó al gobierno costarricense extradición de María del Pilar Hurtado. Capturan a otro de los asesinos de sindicalistas de la Drummond. Alerta por agravamiento de situación carcelaria en Cartagena. ¿Qué tan mortal es el ébola? Aquí le contamos. James Rodríguez y Carlos Vaca se estarán enfrentando mañana por la Supercopa de Europa con sus respectivos equipos, el Real Madrid y el Sevilla. Tenemos la información. Y el mundo del cine está de luto. Hace pocas horas fue hallado en su residencia muerto el famoso actor Robin Williams. Espere detalles al final de la emisión. Seis personas heridas y 11 detenidos deja como balance el primer día de paro cívico en el departamento de La Guajira. Estudiantes no acudieron a los colegios públicos del departamento, mientras que el comercio cerró un 90%. Aquí tenemos el informe en las noticias. Se desarrolló el primer día de paro cívico en el departamento de La Guajira. Entre los hechos más importantes de la jornada se destaca el choque entre manifestantes y la fuerza pública en la Troncal del Caribe y la quema de un bus de la Universidad de La Guajira. Muchos compañeros salieron heridos de consideración, otros compañeros están detenidos de una forma justificada, pero seguiremos en el paro, seguiremos protestando en contra de la multinacional que están procediendo de una forma ingrata contra nuestra universidad y vamos a seguir en pie de lucha. Miembros del Comité Central del Paro informaron que la jornada dejó 6 personas heridas de consideración y 11 detenidos. La información desde Riohacha con Yuri Reales Magdaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. La Defensoría del Pueblo activó las alertas por las consecuencias del paro cívico que se desarrolla en La Guajira. El ministro mostró su preocupación por la decisión de los trabajadores de la rama de salud de ese departamento de iniciar un plan Tortuga y solo atender consultas prioritarias y urgencias. El gobierno de Venezuela restringirá el paso de la frontera con Colombia desde hoy lunes entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana con el fin de reducir el contrabando que ha generado escasez de productos en el vecino país. José Bielma, gobernador del estado de Táchira, expresó que el cierre solo será nocturno, asegurando que en las noches se pasa mayor cantidad de mercancía de contrabando, entre los que se encuentran alimentos, combustibles, artículos de aseo personal e industrial, también ganado, entre otros. Durante el día se llevarán a cabo operaciones de control en la frontera. También en la semana, 10 altos mandos militares policiales en Colombia visitarán los estados venezolanos de Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. La medida forma parte de un plan contra ilícitos acordado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, en una reunión que sostuvieron el pasado viernes en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Y aquí hay más información para todos ustedes. Muchísima atención, la rifa regional de Barranquilla informa que está entregando las boletas del nuevo sorteo, cuyo premio mayor es un apartamento amoblado y un automóvil Renault Logan. Rifa regional, progreso para Barranquilla. Y el gobierno de Costa Rica indicó que ya se realizan operativos para dar con la captura de la polémica exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado.
El gobierno de Costa Rica informó que inmediatamente comenzarán con los operativos para dar con el paradero de la polémica exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, luego de que se confirmara por parte de la Cancillería la orden de deportación de la exfuncionaria. El Ministerio de Relaciones Exteriores dio el aval a las autoridades para la búsqueda de Hurtado, quien habría entrado de manera ilegal al país centroamericano luego de permanecer en Panamá prófuga de la justicia colombiana desde 2010. La exdirectora del DAS deberá responder ante la justicia colombiana por el escándalo de las chozadas, así como otros funcionarios implicados en delitos cometidos durante el segundo mandato de Álvaro Uribe y que se encuentran prófugos de la ley. Y El Tiempo presenta Listo para Ayudar, una guía que te enseña todo sobre primeros auxilios y te dará consejos para enfrentar cualquier tipo de accidente. Busca los artículos todos los días, todos los martes y viernes desde el 12 de agosto. Más información en www.eltiempo.com/Listo para Ayudar. Aplica condiciones y restricciones. Más noticias, las autoridades capturaron en zona rural de Bosconia, en el Cesar, a otro de los asesinos de 2 sindicalistas de la multinacional Drummond. Aquí tenemos el informe. Un nuevo eslabón de la cadena de crímenes contra los sindicalistas de la Drummond se obtuvo con la captura de Edwin Alfonso Angulo Blanco, quien fue señalado como coautor del homicidio de Valmor Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasitas, presidente y vicepresidente del sindicato de la multinacional. Por medio de investigaciones, las autoridades establecieron que las víctimas fueron asesinadas por paramilitares contratados por la Drummond y que fueron contactados por el capturado. Por el doble homicidio han sido capturadas 6 personas, entre ellas Jaime Blanco Maya, quien es primo de Angulo Blanco. Muy bien, y continuamos con más hechos importantes aquí en las noticias. Pues tras luchar varios días por sus vidas, 2 reclusos, quienes habían sufrido graves quemaduras en la cárcel Ternera de Cartagena, fallecieron en las últimas horas. Aquí tenemos la información completa en las noticias. Los 2 internos fallecidos en las últimas horas hacían parte de las 5 víctimas que cobró un incendio en este centro penitenciario el pasado 29 de julio en horas de la noche, cuando según las autoridades este hombre en un ataque de ira prendió fuego a unas colchonetas del patio 2 donde dormían varios de sus compañeros. El personero distrital de Cartagena, William Maxson, lamentó hoy este y otros hechos presentados al interior de la cárcel San Sebastián de Ternera y señaló que es necesario tomar medidas urgentes para evitar más muertes de reclusos. La emergencia carcelaria es urgente decretarla. Podemos continuar con un grupo de seres humanos que no tienen las condiciones de dignidad para mantenerse recluidos en una cárcel. A Javier Berrío Miranda, de 26 años, le faltaba poco para cumplir su condena. La otra víctima, Rubén Darío Izquierdo Roqueme, de 33 años de edad, estaba señalado de asesinar a su propio hermano. Los otros 2 heridos, Carlos Junco Rodríguez y Uriel Ángel Salas Hidalgo, se encuentran fuera de peligro pero en observación médica. Y el pirómano Fernán Ortiz Díaz, quien también resultó con quemaduras leves y quien se encuentra recluido por homicidio, tendrá que responder ahora por 2 homicidios más. La cárcel San Sebastián de Ternera, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, tiene capacidad para 1.200 internos y en la actualidad la población reclusa es de 2.590. Hace pocos días, vecinos del centro penitenciario denunciaron que desde las afueras del penal, desconocidos están lanzando paquetes que podrían contener armas y drogas. La situación obligó a las autoridades de policía a reforzar la vigilancia. Más noticias, el virus del ébola, que ya cobra la vida de cerca de 1.000 personas en África, se ha convertido en uno de los brotes más grandes en la historia. Y es que queda en la antigüedad. La humanidad ha tenido que enfrentarse a diferentes clases de epidemias como la peste negra y el cólera, entre otros, que le ha costado la vida a millones de personas en el mundo. El virus del ébola, que tiene azotada a África Occidental, causando la muerte a alrededor de 1.000 personas, es el mayor y más grave registrado en las 4 décadas desde que se descubrió el virus. El ébola se dio en el ser humano debido al contacto con órganos y líquidos corporales de animales infectados y luego se propagó entre humanos. La Organización Mundial de la Salud declaró a este virus como una emergencia de alcance mundial. Los principales síntomas del ébola son fiebre, diarrea, vómitos, dolor de cabeza y sangrado. No ha habido un control adecuado en África, entonces está apareciendo la enfermedad otra vez por una epidemia, o sea, aumentó el número de casos más de lo que normalmente ocurría y se está muriendo gente. Además, el que haya otras personas de diferentes continentes afectadas, como sabes que hubo americanos, españoles y de otras regiones infectadas, ha generado pues la alarma mundial, ¿sí? Pero antes de este virus, la humanidad ha tenido que enfrentarse a otra clase de epidemias. La primera y más mortífera fue la llamada peste negra o bubónica, que surgió en el siglo VI en el Imperio Bizantino
lo que hoy se conoce como Roma, y cobró la vida de aproximadamente 100 millones de personas en todo el mundo. Quizás una de las más mencionadas en los diferentes textos de epidemiología o infectología, es la de Europa, donde en el siglo XIV mató alrededor de la tercera parte de las personas de Europa, ¿sí? Otra de las epidemias que ha ocasionado millones de víctimas es el cólera. Llegó a Rusia cobrando la vida a más de 1 millón de personas. El cólera tiene la característica que se transmite a través de agua contaminada, ¿sí? El cólera es contaminada con materia fecal que obviamente que tenga la bacteria. Recientemente en Haití, después del terremoto en Haití, todavía quizás hay mucho cólera porque por la transmisión que existe con el agua, ¿okay? Entonces el cólera es una enfermedad que todavía no hemos podido controlar. Flor Díaz Ospino, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Habla y habla gratis con el 5 y cuelga que te trae tu propio chip Claro en prepago. Inscribe sin costo 2 elegidos ilimitados de cualquier operador móvil o fijo nacional. El suroriente de Barranquilla y barrios como Las Malvinas y El Bosque siguen siendo los sectores con mayor incidencia de criminalidad en la ciudad. Habitantes de estos barrios piden mayor intervención de las autoridades. No obstante, a los esfuerzos de las autoridades por reducir los índices de criminalidad en la ciudad, en Barranquilla aún existen barrios en los que se concentra la mayor parte de crímenes selectivos y toda una serie de espectros de delitos como riñas, atracos y lesiones personales, que hoy tienen desesperados a sus habitantes. El suroriente ha sido el más afectado. Según alertas de defensores de derechos humanos, este corredor habría sido tomado por bandas criminales, quienes estarían disputándose este territorio. Esta guerra sería la principal causa de crímenes selectivos y atentados criminales. Según las estadísticas, el barrio más afectado ha sido La Chinita, donde se registran por lo menos 15 homicidios, seguido de Rebolo con 14, el barrio La Luz con 9, Barranquillita con 5 y Villanueva con 6. Otros sectores como son el centro, que registra 11 homicidios, y barrios como Las Malvinas con 8 y El Bosque con 12, al suroccidente, también han sido afectados. Pero según la policía, esos crímenes obedecerían a riñas y lesiones personales. Aun cuando las autoridades reconocen que los homicidios se siguen presentando, pero en menor proporción, la percepción de seguridad de los habitantes es otra. Así lo confirma Marcial Rodríguez, edil de la localidad suroriente. La ciudadanía no puede actuar contra el delincuente. Eso, los cuerpos armados, los cuerpos de control tienen que actuar. Pero es necesario de que ella se meta de lleno a estos sectores, que no son pañitos de agua tibia momentáneamente mientras la situación está en desorden. De los 287 homicidios registrados en lo que va ocurrido de este año en el departamento del Atlántico, Barranquilla reporta 185 de las muertes, siendo el mes de marzo y mayo los meses más críticos. Y la primera jornada de las 72 horas de la tregua entre Israel y Palestina transcurrieron en total calma, después de un mes de intensos bombardeos en la franja. Al menos por hoy, Gaza respira calma, tras cumplirse la primera jornada de la tregua de 72 horas entre Israel y Palestina. En el mundo entero hay expectativa por las negociaciones que se llevan a cabo en El Cairo, capital de Egipto. Durante estas negociaciones, el movimiento palestino ha culpado a Israel de no aceptar sus principales exigencias, entre las que se encuentran sacar del conflicto a las mujeres y los niños, que desde el pasado 8 de julio, día en el que se inició la operación Margen Protector, ha dejado 1.930 palestinos muertos, más de 8.000 heridos y 400.000 desplazados. En las últimas horas, la autoridad palestina ha agradecido al pueblo latinoamericano por su apoyo y solidaridad con Gaza. Karen Oñate, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y el Vaticano aprueba bombardeos de Estados Unidos a Irak en protección a las minorías cristianas de la región. En las últimas horas, la Santa Sede ha aprobado los bombardeos de Estados Unidos en Irak, asegurando que estos son con el fin de proteger las minorías, en este caso los cristianos, que están siendo perseguidos por el grupo terrorista Estado Islámico o ISIS, después de que el pasado jueves el presidente Barack Obama ordenara los bombardeos a una artillería de este grupo terrorista, ubicado en el pueblo de Ebril, al norte de Irak.